Soy la doctora Claudia Salazar, soy médico radiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el día de hoy vamos a hacer el repaso de la clase que corresponde a estómago en relación a la segunda semana, sesión 3, la clase teórica. Ya para ir reforzando lo que ustedes ya han escuchado en el PPT. Creo que cuando tengo que admitir, me parece que salgo de la pantalla, ¿verdad? ¿O siguen viendo mi pantalla? Sí sale de la Sí, pantalla. sí, pues el problema es que estoy con el iPad porque es más difícil trabajar con la computadora acá en pandemia en el hospital. Bueno, esperemos que ya no haya más interrupciones. Bueno, entonces la tabla habla contrastada, radiografía contrastada a la cabeza, algo de ecografía. Tomografía, hablaremos de las patologías más frecuentes, que van a ser las úlceras y los pólipos. Veremos también algunos casos de gastritis, ¿no? Y obviamente neoplasias de tipo benigno y maligno. También patología pediátrica, pero básicamente a dos puntos los más importantes, los más relevantes en pediatría, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando. A ver, hay 4 chicos en espera. Un momentito, por favor. Ya, vamos a ir juntándolos en todo caso. Ya, entonces hablaremos del estómago. El estómago es un órgano muscular. Creo que había una pregunta al respecto en el pretest y me parece que fue un problema que ya se debe haber solucionado. Parece que al momento de dar la universidad o la plataforma en el momento de dar la respuesta, creo que hubo una equivocación ahí. Espero que ya se haya solucionado la verdad, porque el estómago es un órgano muscular, como ustedes pueden darse cuenta aquí en la imagen, muchos capas musculares, ¿no? Que se encuentra entre el estómago y el duodeno, ¿ok? Se ubica al lado izquierdo de la cavidad abdominal, caudal al diafragma, más o menos a nivel de T10. Entonces, esta es una imagen de anatomía, ¿no? Una foto anatómica del estómago, donde muestra perfectamente las capas musculares. También, obviamente, tiene mucosa, serosa, pero básicamente es un órgano de tipo muscular. Y aquí al otro lado tenemos una imagen del estómago, pero realizada con un estudio de contraste. O sea, es un estudio contrastado. Como saben ustedes, el estómago tiene una luz, obviamente, que se va a ampliar cuando la cavidad gástrica está distendida. ¿Ok? Entonces, normalmente en las radiografías convencionales no podemos ver con detalle todo el estómago en su extensión, porque va a ser una imagen de tipo radiolúcido por el escaso contenido aéreo que va a tener el estómago y sobre todo localizado en el fondo gástrico, ¿ya? Entonces, para visualizarlo en las radiografías convencionales, nosotros tenemos que usar un material de contraste para poder opacificar el estómago, distenderlo inclusive, para poder hacer su estudio. ¿Ok? Entonces, las sustancias contrastadas que se utilizan para el tracto gastrointestinal va a ser por lo general bario, ¿no? Esto ya ustedes lo han aprendido en las primeras clases. Y también podemos utilizar otro tipo de contraste, que es el contraste yodado, ¿no? Los hidrosolubles, que también se pueden utilizar en los exámenes contrastados de los órganos gastrointestinales, pero que se reservan para ciertos casos en los que yo sospecho, por ejemplo, fístulas o perforaciones. ¿Ya? Entonces, esta es una radiografía de contrastada con contraste varitado, donde hemos distendido al estómago. Inclusive podemos ver el pasaje hacia el duodeno y también hacia el intestino delgado. Me permiten, voy a admitir a 5 de sus coleguitas, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Esta no, pero
permite avanzar. ¿Qué pasó? Ay, Dios. A ver. Aquí estamos. Mejor por acá. Ahí también ven la pantalla, ¿no? También se puede trabajar aquí. Entonces, empezaremos con la radiografía simple del abdomen. La radiografía simple del abdomen, como yo les mencionaba, vamos a agrandarlo, no nos va a dar una idea o nos puede dar una idea, pero no nos va a permitir la evaluación adecuada del estómago. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una radiografía de abdomen simple de un paciente adulto que venía por sospecha de alguna patología intraabdominal. Hacemos la radiografía simple del abdomen y lo que nosotros podemos ver es esta imagen radiolúcida de contenido aéreo con unos plieguecitos longitudinales que correspondían a la cámara o al estómago, ¿no? Básicamente el cuerpo gástrico. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no me da mayor información que eso, solamente de repente la ubicación, porque si bien es cierto, veo unas imágenes que pueden ser los pliegues, no puedo entrar con detalle a su estudio. ¿Ok? Además, en esta radiografía, obviamente vemos aquí el gas en las asas gruesas, ¿no? Aquí parte del sigmoides, asas delgadas, y también, como ustedes ya saben, la radiografía simple nos permite objetivar algunas sombras patológicas, como en este caso era un catéter, fragmento de un catéter que se había alojado, que había quedado dentro del abdomen, que por su ubicación, ¿no? Aparentemente podría estar, ¿no? A nivel de la vía biliar, eso no lo sabemos. Era un cuerpo extraño, ¿no? Aquí localizado hacia el hemiabdomen derecho. En esta otra radiografía que corresponde a un recién nacido, es un bebé, ustedes pueden ver los huesitos que todavía no están osificados en su totalidad. Vemos los pulmones y el corazón. Cuando tenemos un bebito, las radiografías prácticamente son tóraco-abdominales. Entonces sirve para representar aquí la cámara gástrica distendida con gas, ¿no? Propio del bebé, y algunas asas también con aire, ¿no? Entonces, miren, la radiografía simple del abdomen nos puede decir dónde está el estómago siempre y cuando haya una distensión gaseosa. Cuando no tenemos al estómago muy distendido, entonces no nos va a brindar mayor información, ¿no? Esta es la imagen de radiografía simple del abdomen. A ver, creo que hay más gente esperando. Ya. El otro método de estudio que podemos utilizar, pero que no es el método de elección para estudiar el estómago, es la ecografía. Entonces, esta imagen ecográfica de un corte transversal a nivel del antro nos va a dar una imagen típica que se llama ojo de buey, o sea, una imagen hipoecogénica, prácticamente líquida, en la parte central, luego un halo ecogénico periférico y más distal un halo hipoecogénico también periférico. ¿Ok? Entonces, estas imágenes corresponderían a la pared gástrica. Sin embargo, no podemos evaluar la mucosa gástrica. ¿Ok? Esta imagen ecográfica, este corte ecográfico, lo podemos encontrar en cualquier otro corte de cualquier otra víscera hueca en el abdomen, ¿no? Entonces, si yo no sé que estoy a nivel del epigastrio, por ejemplo, que es la zona donde encontramos al antro gástrico, en la ecografía, podría yo pensar también que podría ser una imagen de colon o una imagen de intestino delgado en un corte transversal. Entonces, esta imagen en ojo de buey también la podemos encontrar en los cortes ecográficos de otras partes del tracto gastrointestinal. Ok, entonces dice que en ayunas el antro gástrico se va a ver así como esta imagen en ojo de buey. Cuando nosotros después de haber ingerido comida, lo que podemos encontrar ya no va a ser una imagen anecoica dentro de la luz del estómago, sino vamos a ver imágenes ecogénicas que van a ser el contenido alimenticio, ¿no? Inclusive cuando nosotros comemos, de alguna manera tragamos un poco de aire
y el aire, como ustedes saben, va a ser poco o no va a transmitir el ultrasonido y nos va a dar artefactos no brillantes, entonces eso nos puede oscurecer el estudio ecográfico de las asas o del estómago en este caso. Por eso es que nosotros no utilizamos ecografía como método de elección para evaluar el estómago. Quiere decir que cuando nosotros a ustedes les llegue un informe ecográfico de un abdomen y les diga pared gástrica engrosada, gastritis, ese examen de plano está mal hecho. No le creo nada más de lo que pueda estar escrito en el examen ecográfico porque gastritis es un diagnóstico, por ejemplo, endoscópico, ¿no? Entonces, aquí en la ecografía no evaluamos la mucosa. Podemos tener una idea de la pared gástrica, pero si el paciente o hacemos el estudio al momento de la contracción, o sea, del peristaltismo, ¿no? Nos puede dar una imagen falsa de engrosamiento de pared. Entonces, no sirve la ecografía para el estómago. ¿Cuándo me va a servir la ecografía para el estómago? En los pequeños recién nacidos. ¿Por qué? Porque ahí sí me va a permitir evaluar la pared en los casos en los que yo estoy sospechando de hipertrofia pilórica. ¿Ok? Ese es el estudio ideal para hipertrofia pilórica. A ver, creo que hay dos más a admitir. Vamos a admitirlos. Ya. El otro método de estudio que podemos utilizar también es la tomografía. Pero con la tomografía pasa algo parecido con la ecografía. Si con la tomografía el estómago lo vamos a ver igual colapsado en ayunas y para poder evaluar la pared del estómago, lo que nosotros tenemos que hacer es darle líquido, sustancia, agua, en el caso de la mayoría de los casos, para distender el estómago, ¿no? Y poder evaluar la pared en toda su extensión. Pero como ustedes se dan cuenta, también voy a tener contenido aéreo, que bueno, en tomografía no va a ser mayor problema. También puedo darle al paciente líquido con sustancia de contraste, que son sustancias que se utilizan para poder evaluar las asas intestinales, como se ve aquí, y poder hacer diagnósticos diferenciales, poder definir bien las asas intestinales y hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones extraintestinales. Entonces aquí tenemos una corte axial de tomografía donde hemos distendido el estómago con líquido, con agua pura. Y aquí tenemos una reconstrucción coronal de tomografía donde vemos al estómago, que sería esto de aquí, que está distendido con contenido líquido, pero con contraste oral. Aquí en este examen también podemos ver, miren, el hígado, la vesícula y el marco colónico y las asas delgadas con contenido de sustancia de contraste. Entonces, ahora, obviamente la tomografía me va a dar una idea de lo que está pasando con la pared gástrica, pero también tenemos que tener en cuenta que el peristaltismo del estómago nos puede también jugar una mala pasada y hacernos creer que hay una parte de la pared engrosada cuando solamente se trata de una contracción peristáltica. Entonces, la tomografía se va a emplear como estudio de extensión de una patología ya diagnosticada por otras técnicas. Vale decir, yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer gástrico hecho por endoscopía y con biopsia, yo mandaré a hacer una tomografía para ver si el cáncer gástrico ha hecho metástasis a distancia o solamente está localizado en el estómago. Entonces, eso se llaman estudios de extensión. ¿Ya? Pero cuando el estómago está bien distendido, la pared gástrica normal va a tener un grosor que va a ir entre 5 a 7 milímetros a nivel del antro y a nivel del cuerpo 2 a 3 milímetros. Pero nuevamente, este grosor y esta adecuada evaluación de la pared gástrica va a estar en función a la cantidad de distensión que yo le voy a proporcionar al darle agua o al darle contraste oral al paciente. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Aquí tenemos otros cortes de tomografía en cortes axiales. Miren, esta es una tomografía de un paciente que vino para un estudio no referido al estómago
pero no se le había dado la suficiente cantidad de agua y miren, la pared gástrica se ve como engrosada. Entonces yo podría decir aquí hay un engrosamiento inclusive de todo lo que es el cuerpo del estómago y podría estar pensando de repente en un cáncer, ¿no? Pero ¿qué pasa? El estómago cuando lo distiendo, la pared se vuelve muy delgada, entonces me dice que no era verdad lo que yo estaba viendo en este examen. ¿Ya? Aquí tenemos otro corte tomográfico del paciente, ya casi en toda su extensión, cuando ya se está vaciando un poco más el contraste, y veo que la pared permanece delgada, igual forma un nivel hidroaéreo, obviamente, porque esta paciente está en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la adecuada distensibilidad de mi estómago en tomografía es la que me va a dar una buena ayuda si estoy pensando en alguna patología de pared o un tumor intraluminal, ¿no? En el mejor de los casos, pero sobre todo se va a utilizar para estudios de extensión de enfermedad. Aquí tenemos otro caso, miren, del estómago distendido con contenido líquido, agua pura, y puedo ver algunas imágenes como unos repliegues hacia el interior que correspondían prácticamente a la mucosa de la pared, ¿no? De la pared gástrica. Que estas imágenes, así como el lechito, son prácticamente normales, ¿no? Durante el procedimiento, porque aquí está viendo un peristaltismo, luego, miren, vistiendo más el estómago para ver si realmente estas imágenes eran engrosamientos de la pared, y lo veo que se distiende con mayor cantidad de líquido y las paredes ya se vuelven más delgadas, ¿no? Estos son cortes axiales y en la reconstrucción en sagital también puedo ver al estómago en casi toda su extensión en parte del cuerpo, ¿no? Y también veo las paredes delgadas. Entonces, nuevamente, una adecuada distensibilidad o distensión del estómago con agüita, yo puedo estudiarlo bien en tomografía. Creo que hay alguien en espera. A ver. No, no hay nadie. Listo, entonces avanzamos. El otro estudio que podemos utilizar va a ser el PET-CT. El PET-CT, que como ustedes deben saber, es un estudio de radiodiagnóstico, pero que ha fusionado la tomografía con la medicina nuclear. Quiere decir que en este estudio yo voy a tener imágenes estructurales, o sea, un corte tomográfico, además de una imagen funcional que me va a hablar del metabolismo del órgano o la lesión que yo voy a estudiar, ¿ok? Significa que en este caso, por ejemplo, estoy viendo un corte axial de tomografía de PET-CT, donde el paciente ya se le aplicó el radiofármaco y veo unas zonas de hipermetabolismo. Estas zonas brillantes se llaman zonas de hipermetabolismo. Quiere decir que aquí hay algo que tiene un metabolismo bastante elevado. ¿Para qué me sirve? Detección de metástasis en órganos sólidos y metástasis ganglionares, en el caso de cáncer gástrico, seguimiento de la respuesta a la quimioterapia y a la cirugía. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo tengo un paciente al que he operado y sé que está en tratamiento con quimio, por ejemplo, hago una tomografía, ¿no? Como esta, y veo algún hallazgo que es sospechoso de que la enfermedad ha hecho una recurrencia. Pero si yo tengo los marcadores normales, por ejemplo, entonces, ¿será o no será una recurrencia del cáncer? Puedo someterlo a PET-CT, porque si es recurrencia del cáncer, entonces va a haber un hipermetabolismo en esa zona. A pesar de que mis marcadores tumorales estén normales, yo digo, sí, hay una metástasis. Y como era en este caso, se trataba de un cáncer gástrico, ¿ok? Aquí está el hipermetabolismo en la zona del tumor, pero también se encontraba otra zona de hipermetabolismo en el hígado que correspondía a una imagen de aspecto sólido que se veía en el parénquima hepático y que no era muy característica de una metástasis. Entonces, se aplica el PET-CT y esa imagen que no se podía definir adecuadamente también tiene un gran hipermetabolismo. Entonces, me indica que hay una metástasis a distancia en el hígado. Vamos a admitir a sus colegas, ¿ya? Listo.
Entonces aquí tenemos otras imágenes, la anterior obviamente es una imagen a color, pero también obtenemos imágenes así en blanco y negro. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí una reconstrucción en coronal del abdomen, donde el paciente presentaba esta imagen hipodensa que captaba periféricamente el contraste, pero que no era muy definida para decir que era una metástasis ganglionar de un paciente con cáncer gástrico. Entonces se le somete al estudio de PET-CT y vemos que hay un hipermetabolismo, o sea, hay una zona negrita ahí, una zona captadora o una zona hipermetabólica, no es captadora, una zona hipermetabólica, y que realmente sí correspondía a un ganglio metastásico. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, ¿no? Un paciente que viene para su control y vemos que en el estómago hay múltiples imágenes hipodensas, con un halo hiperdenso, discreto, periférico, aparentemente captador de la sustancia de contraste, ¿no? Que a simple vista, miren, tienen una densidad prácticamente como la del estómago con líquido. Entonces, ¿serán quistes o será metástasis? ¿No? Entonces, lo que se hace, igual PET-CT, vemos que el estómago no hay captación de la sustancia del radiofármaco, no hay hipermetabolismo, pero en el hígado sí hay hipermetabolismo. Entonces, eso me dice que estas lesiones de apariencia quística correspondían realmente a una zona o a múltiples, perdón, áreas de metástasis en el hígado. Otro ejemplo, aquí miren, vemos un engrosamiento focal de la región del estómago, prácticamente la unión del esófago con el estómago, vemos un engrosamiento de la pared, pero no es definido. El paciente ya había sido operado de una recesión gástrica por cáncer gástrico en unos años previos, y ahora en su control se encontraba esta imagen, que no era muy captadora del contraste, sus marcadores estaban normales, clínicamente el paciente estaba normal, pero permanecía esta imagen que no se veía en los controles previos. Fue sometido a PET-CT y esa zona, esta es una reconstrucción coronal del PET, donde vemos que esa zona hipercapta, esa zona heterogénea aquí de engrosamiento de pared, era una zona hipercaptante al PET-CT, entonces hablaba de una recurrencia de enfermedad. Entonces, tanto tomografía como PET-CT los vamos a reservar para casos de extensión de enfermedad, y el PET-CT sobre todo en casos de dudas, por ejemplo, de recurrencia o de metástasis a distancia. Ya, esperemos que no haya más admisiones, ya estamos tarde. Entonces, el estudio radiológico, gold estándar, va a ser el estudio varitado. Debo hacer una aclaración antes de continuar. El estudio para estómago, para básicamente lo que es mucosa gástrica, ¿no? Es la endoscopía. Si yo tengo un paciente con sospecha de una lesión gástrica, yo debo someterlo a una endoscopía de todas maneras, antes de empezar con mis estudios contrastados. ¿Ok? Inclusive a nosotros nos llegan los estudios de estómago y de esófago cuando, por ejemplo, el paciente o el gastro no ha podido progresar con su endoscopio, entonces nos pide un estudio contrastado para visualizar el trayecto del esófago hacia el estómago o del estómago hacia el duodeno, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico en general es endoscópico, pero el estudio radiológico de primera línea va a ser los estudios varitados. Entonces, miren, aquí tenemos una radiografía de abdomen, de aquí, donde veíamos una imagen, miren, localizada hacia el hipocondrio del lado derecho, ¿no es cierto? Una imagen radiolúcida, aire. Ya sabemos que en esta zona debe estar el hígado, la vesícula, el marco colónico va a pasar, pero más inferior al hígado, ¿no? Y si correspondía a la cámara gástrica, debería estar al lado izquierdo, pero este estaba al lado derecho, ¿ok? Entonces, ¿a qué correspondía esto? No, intentaron hacer la endoscopía y no podían progresar en forma adecuada hacia el lado izquierdo,
como normalmente debe proceder, ¿no? El pasaje del endoscopio del esófago al fondo gástrico. Entonces pidieron un examen contrastado. Al hacer el examen contrastado, lo que se encontraba es que esta imagen radiolúcida correspondía al fondo gástrico, como se ve aquí, y el estómago estaba prácticamente hacia el lado derecho. Eso me indica que había aquí una mala ubicación de del estómago en general. Mira aquí restos del esófago de vario y que están llegando al estómago. Entonces había una inversión, ¿no? De la ubicación normal del estómago. Entonces, como bien dice aquí, a consecuencia de los avances tecnológicos, las radiografías contrastadas están llegando a un segundo plano, sin embargo, no han perdido todavía vigencia. Los estudios varitados se utilizan cuando el paciente tiene alguna contraindicación para la realización de la endoscopía digestiva, como fue en este caso. ¿Ok? Muy bien, creo que hay 2 chicos esperando, así no vamos a terminar. Miren, ya son casi 12:30. Muy bien, avanzamos. Ya no voy a admitir más alumnos, ya estamos media hora ya de haber empezado. La radioanatomía del estómago y duodeno, entonces, estudiada con radiografía contrastada, que dicho sea de paso puede ser de 2 formas. El contraste a doble contraste, es decir, dándole sustancia varitada y además colocándole aire para distender la cámara gástrica y visualizar en forma adecuada la mucosa, o el estudio contrastado a relleno, que así se le llama a relleno, es decir, solamente líquido contrastado sin aire, como se ve en esta imagen de este lado. Entonces podemos distinguir el fondo, el cuerpo, la región del antro, el canal pilórico, que se va a hacer delgado, y la primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal. Obviamente la curvatura mayor, la curvatura menor, y este ángulo que se forma aquí a nivel, antes de llegar a la región del antro, se llama ángulo gástrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta técnica y esta técnica? Es la presencia de aire y la distensión del estómago. Yo con la técnica del doble contraste voy a visualizar en forma adecuada la mucosa y ver alguna lesión que puede estar oculta dentro de esta, que no la podría ver con el examen a contraste de relleno, ¿ok? Entonces, la técnica de doble contraste es la mejor técnica para poder distender al estómago y poder visualizar la mucosa y los pliegues o pequeñas lesiones que puedan estar a ese nivel. Aquí tenemos otro ejemplo de estudios varitados que realizamos aquí en el servicio. Aquí ya hemos dado el contraste, hemos puesto un poco de aire, pero el estómago no se ha distendido en casi como el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Está menos distendido y veo aquí pliegues gástricos un tanto irregulares, ¿no? En la región del antro píloro no se ha distendido tampoco en forma adecuada, veo el canal pilórico y la primera porción del duodeno, inclusive el marco duodenal. Entonces aquí había una falta de distensibilidad de este estómago. Este otro estómago, también varitado, prácticamente le estamos haciendo ya el relleno, la parte final. Vemos acá el fondo gástrico, los pliegues, miren cómo se ven paralelos, ¿no? Vemos la curvatura mayor, la curvatura menor, inclusive ya empezamos a ver todo el pasaje del contraste hacia el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, diferentes formas de estómago, diferentes patologías nosotros podemos encontrar en este examen. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en este caso recién estamos colocando el contraste, había un poquito de aire de por sí dentro del estómago, empieza a pasar el contraste hacia el duodeno, ya empezamos a llenarle más con aire y vemos cómo el vario se empieza a avanzar y el estómago a distenderse y nos permite una mejor visualización de la cámara gástrica y de los pliegues gástricos, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Aquí es hacemos varias maniobras, ¿no? Obviamente porque el estómago adopta ciertas características dentro del, ¿dónde me fui? El estómago adopta ciertas características dentro de nuestro abdomen que puede variar su ubicación, el fondo puede estar un poco más hacia la izquierda, más central, en fin. Entonces vamos haciendo maniobras y nuestro examen termina una vez que hemos llegado hacia
a visualizar o representar el marco duodenal como se ve aquí. Entonces, vamos a hablar de las patologías más frecuentes del estómago, las úlceras. Las úlceras y los pólipos. Ustedes ya saben que son lesiones por adición y que son lesiones por sustracción. Las lesiones por adición van a ser aquellas imágenes donde el bario se va a acumular, ¿no? Como se ve aquí en esta imagen señalada en la flecha, ¿no? El puntito blanco es una lesión por adición. Y las lesiones por sustracción son aquellas en las que va a haber el bario, el contraste va a pasar alrededor de ellas y va a dejar una imagen muchas veces radiolúcida, como se ve aquí, una falta de pintado con el contraste. Las lesiones en el estómago, las úlceras, van a ser las lesiones características de las imágenes por adición y los pólipos van a ser las imágenes características por las lesiones de sustracción. Entonces aquí miren, esta es una foto de una endoscopía donde vemos una úlcera. La úlcera viene a ser la suerte de un volcancito, ¿no? El cráter de un volcán, ¿no? En donde el huequecillo, o sea, donde digamos la luz de mi volcancito va a ser la úlcera propiamente dicha y es donde se va a acumular la sustancia de contraste, por eso se llama lesión por adición. Y este rodete edematoso alrededor de mi volcán, ¿no? Va a corresponder a esta imagen radiolúcida que rodea a mi úlcera. Entonces tengo mi crátercito con mi halo radiolúcido periférico, ¿no? Esa es una úlcera. Vamos al pólipo. El pólipo va a ser la suerte de una montañita, un cerrito, como se ve aquí en esta imagen de endoscopía, que cuando le pongo la sustancia de contraste, obviamente no va a tener ningún huequecito donde se meta el contraste y más bien el contraste va a pasar alrededor de mi montañita, dándome una imagen por sustracción. Entonces, imágenes por adición en mi estómago, por lo general úlceras, imagen por sustracción van a ser los pólipos, ¿ok? Entonces, la úlcera gástrica va a ser una erosión de la mucosa, o sea, el huequecito de mi volcancito, superior o igual a 0.5 centímetros. El 90% de las úlceras se van a asociar a infección por Helicobacter pylori. Por eso es que cuando yo veo una úlcera o el gastro ve una úlcera, tiene que tomar una biopsia de esa lesión. El 4% de las úlceras gástricas van a estar causadas por un tumor maligno. Quiere decir que puedo tener cánceres ulcerados, por lo que siempre, obviamente, se debe realizar la biopsia. Aquí tenemos un corte, una foto de un corte histológico donde vemos la úlcera, el crátercito de mi volcancito que yo les mencionaba, y esto de aquí correspondería al halo periférico o al reborde de la lesión ulcerosa. ¿Cómo se va a ver? Como una imagen por adición, ¿ya? Como una imagen por adición, como se señala aquí. Además, en este ejemplo, que lo vamos a ver posteriormente también tengo una imagen por sustracción, ¿no es cierto? ¿Ya? Una imagen por sustracción que tiene una zona ulcerada. Muy bien. Entonces, los hallazgos radiológicos van a ser imagen por adición en la úlcera, ¿no? Suspendida de bario, es decir, rellena de bario. Y ese rellenito de bario, ese huequecito relleno de bario, se le va a llamar nicho ulceroso. Los pliegues generalmente van a ser confluentes, van a llegar al nicho ulceroso en forma homogénea, por lo general. Y aquí tenemos, miren, esta es la imagen con ampliación de la úlcera, y aquí estamos viendo la radiografía del estómago que estábamos haciendo, contrastada, a doble contraste, y veíamos esa imagen característica de úlcera gástrica por adición. Tenemos otros hallazgos radiológicos, tenemos el nicho ulceroso, que es el crátercito, como yo les decía, y los pliegues confluentes hacia el nicho ulceroso va a ser lo característico de las úlceras benignas. Ya vamos avanzando un poco más. Y vamos a tener la incisura espástica. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, ese ángulo que lo veíamos, recuerdan el ángulo gástrico, cuando está cerca a este nicho ulceroso, puede verse espástico, es decir, casi rígido, no va a haber peristaltismo a ese nivel. Esta cosita de aquí radiolúcida vendría a ser el rodete de la úlcera, que va a tener un nombre propio que ahorita lo vamos a estudiar.
Eso es cuando vemos a la úlcera prácticamente de frente. Pero cuando vemos a la úlcera en incidencia de perfil, podemos ver algo más, ¿no es cierto? Ese collar edematoso, es decir, mi cráter y el rodete que rodea mi crátercito, que se va a llamar collar edematoso o banda radiolúcida, recuerdan que les decía anteriormente, se va a llamar línea de Hampton, vendría a ser esto de aquí. Nuevamente, los bordes son regulares, vamos a tener estas imágenes que se les va a llamar terraplén edematoso de la mucosa y los pliegues nuevamente confluentes hacia la zona de la ulceración. Entonces, línea de Hampton vendría a ser el reborde. ¿Para qué me interesa eso? Porque estas características van a ir cambiando cuando yo hablo de una úlcera benigna versus una úlcera maligna. La úlcera gástrica benigna va a tener un cráter de la úlcera que va a salir más allá del contorno gástrico, que va a ser exoluminal. ¿No? El cráter va a ser suave, redondo y profundo, o sea, el huequecito. El montículo de la úlcera es suave, es decir, lo que rodea a mi crátercito va a ser de una mucosa sin mayor anormalidad. Los pliegues gástricos van a ser lisos y van a alcanzar a la úlcera. Y vamos a ver la línea de Hampton, ¿no? Esta línea de Hampton tiene mucho que ver con este montículo de úlcera suave. A menudo a lo largo, se van a ubicar a lo largo de la curvatura menor del estómago en el cuerpo gástrico y en la región del antro. La úlcera gástrica maligna va a tener su cráter, pero que no va a sobresalir, no va a ser exoluminal, va a estar pegado, bien plano en la mucosa, ¿no? Vamos a tener que el cráter de la úlcera va a ser irregular y poco profundo. Las úlceras gástricas malignas van a ser muy superficiales. Vamos a tener un montículo de úlcera nodular y angular, es decir, el rodete va a ser un poco más heterogéneo. Los pliegues gástricos pueden ser nodulares y no van a ser confluentes, al nicho. Se van a perder en el camino. Y ese halo que va a rodear a mi nicho ulceroso maligno se va a llamar menisco de Karman. Es el halo irregular. Y a menudo se van a localizar a nivel de la curvatura mayor del estómago. ¿Ya? Hay alguien que está insistiendo en entrar, creo. No.